buenos días, buenas tardes, buenas noches o buenas madrugadas a todos los que nos acompañan en la tercera edición del Foro Ciudadano. Recordemos que este foro es creado por el Frente Ciudadano de Orizaba para que participemos y nos vayamos orientando en diferentes temas de la región. Hoy especialmente tenemos un tema muy importante porque nos va a permitir redescubrir una parte histórica importante de Orizaba. Vamos a hablar acerca de los exalcaldes. Más de 50 etapas ha vivido nuestra bella ciudad, correspondiente a diversas administraciones, y vamos a tratar de tocar algunas importantes, qué es lo que hicieron, cómo lograron engrandecer a esta bella ciudad. Hoy vamos a darle la cordial bienvenida, como siempre, a nuestros panelistas, y quiero agradecer de manera muy especial al maestro en ciencias, químico de profesión por la Universidad Veracruzana, un hombre que ha trabajado arduamente en la investigación industrial y química en la Secretaría de Agricultura, estudió una maestría en ciencias agrícolas en universidades extranjeras, en Inglaterra, en Estados Unidos. Es autor de varios artículos y libros y orgullosamente orizabeño. Vive en la ciudad de Jalapa y ha tenido una brillante carrera dentro de la administración y de la función de la Universidad Veracruzana. Fue director de la Facultad de Ciencias Químicas. Maestro Rafael Mario Islas, sea usted bienvenido a este Foro Ciudadano. También se encuentra con nosotros, como siempre, nuestra compañera Sandra González de Winfle, licenciada en Ciencias de la Comunicación, destacada periodista en la región zona centro de la ciudad de Orizaba, Veracruz. También nos acompaña licenciado en Derecho por la Universidad Nacional de México, el licenciado Miguel Ángel Luján Mata, que también fue regidor del ayuntamiento y ha sido un próspero empresario, pero también está desarrollado en el ambiente social y político de nuestra región. Nos acompaña también el maestro y licenciado Carlos Aranzaba Rodríguez, licenciado en Educación Física, representante también de diversos niveles de educación en la zona Orizaba, Córdoba, Zongolica. También nos acompaña el licenciado, el ingeniero Alejandro Zairit Morante, ingeniero industrial por el TEC de Monterrey, exdiputado local, exsecretario de Economía y Portuaria en el estado de Veracruz, destacado activista político del Partido Acción Nacional, impulsor de los nuevos cambios que requiere Orizaba y nuestro estado. También nos acompaña, desde luego, el maestro, el doctor Daniel Velasco Sánchez, con quien cuenta una maestría en administración, tiene 28 años en la docencia al frente del CEBETIS 146 de Río Blanco, secretario general del mismo CEBETIS por la sección 32 del CENTE. Él fue subdirector del DIF y director municipal del CREA en una época muy bonita de lo que es Orizaba, Veracruz. Vamos a, desde luego, a lo mejor se van a ir incorporando algunos otros compañeros panelistas en este momento y los iremos, desde luego, mencionando conforme vengan participando. Pero hoy en este momento es un momento muy especial porque queremos, pues, hacerle llegar a la población de Orizaba esos datos interesantes que forman parte de nuestra historia. Y la pregunta para todos, desde luego, la pregunta, ¿qué podemos decir de nuestros exalcaldes de Orizaba? Y para eso, desde luego, también me tomé la molestia de andar investigando y teníamos, como decíamos, 51 periodos y dentro de esos periodos encontramos a diferentes alcaldes que va a ser, por el término del programa, imposible mencionarlos a todos, pero tenemos, por ejemplo, a Horacio Xochitl en 1936-38, tenemos a Rafael Murillo Vidal, tenemos a Daniel Sierra Rivera, a Carlos Cárdenas Rosales, Julio López Silva, a Daniel Fullerar, Abel del Bosque, Enrique Martínez Madrid, Isaías Rodríguez Vivas, Manuel Mejías Huerta, Enrique García Vera, Isaías Rodríguez Vivas por segunda ocasión, Luis Rojí, Armando Ruiz Ochoa, Tomás Antonio Gracián,
el doctor Ángel Escudero, también tenemos a Martín Cabrera Zabaleta, Emilio Stadelman, Juan Manuel Díez, Hugo Chaín, el propio Igor, aunque no es exalcalde, pero desde luego está en funciones. ¿Qué podemos platicar? ¿Qué datos nos podemos tener en este momento? Licenciado Miguel Ángel Luján, ¿qué nos puede platicar acerca de este tema tan interesante para los orizabeños? Bueno, antes, buenas tardes a todos. Me da gusto estar nuevamente con ustedes. Y por creo que ser el decano ahí de este panel, pues me ha tocado conocer más alcaldes. Yo tuve la oportunidad de conocer a don Daniel Sierra Rivera cuando era presidente. Fuimos, me acuerdo, un grupo de estudiantes a pedirle, como muchachos, un apoyo. Nos trató muy bien, era un caballero, don Daniel Sierra, y dejó un buen recuerdo de Orizaba. Posteriormente, pues, fui a estudiar a México, perdí el conocimiento de los alcaldes que sucedieron, pero a mi regreso me encontré que se iniciaban unas elecciones para presidente municipal, y eso lo traigo a juicio porque vamos a ver las cosas, cómo han venido avanzando, cómo ha habido cambios, siempre para mejorar, pues siempre sea cómo hemos mejorado. Yo recuerdo que en esas elecciones se improvisó un candidato, un licenciado que vino de México, que fundó un grupo que se llamaba Estrella Verde. El nombre no lo recuerdo. Igual el nombre del candidato del PRI, no recuerdo, no sé por quién era, pero el chiste de la elección como era. Yo recuerdo que las elecciones, cuando uno iba a votar, había dos pilas de boletas. Una era la del PRI y otra la de la Estrella Verde. Y llegaban los votantes y los miembros de la mesa directiva, que eran trabajadores de un sindicato de aquí de Orizaba, todo el mundo que llegaba le daban la boleta del PRI. No había voto secreto, había que votar por ese partido. Aún así, pues tuvo una buena votación el candidato. Esto lo quiero referir porque ahora ya es diferente. Ahora efectivamente ya hay elecciones limpias, ya hay la gente vota, la gente decide por quién votar. He conocido a partir de ahí a todos los que fueron presidentes y creo que todos tuvieron aciertos todos, hicieron bien su trabajo, todos deseaban el progreso de Orizaba. Tuvieron errores también, cometieron errores, ¿no? Pero estos cargos de presidente municipal son muy difíciles. Siempre que con alguien queda uno mal, siempre. Pero es mi experiencia. Ahora yo lo que creo que nos debe preocupar es lo que viene, porque debemos ahora ser más participativos y que los futuros candidatos con anticipación los vayamos conociendo para saber, el pueblo los conozca y para saber por quién votar. Muy bien. Nos gustaría escuchar de lleno, ya nos tiene emocionada esta participación de un gran hombre que, como decíamos al principio en su presentación, de una gran trayectoria intelectual en las ciencias ha escrito y ha sido una carrera maravillosa y nos da mucho orgullo que sea orizabeño. El maestro Rafael, ¿qué nos puede platicar don Rafael Mario Islas Ojeda acerca de este tema? ¿Qué recuerda usted de Orizaba? ¿Qué nos puede aportar en esto? Bueno, pues muchas gracias por tu presentación. Quizá lo que pasa es que ya empieza uno a tener muchos años, ¿verdad? Ya hace uno mucho currículum. Mira, lo que yo recuerdo de Orizaba es algo que podríamos dividir en épocas. Yo soy de 1941, entonces de ahí para acá, pues más o menos empiezo a recordar algunos de los presidentes municipales y quizás se oía o se dejaba oír de los de antes. Y al hablar de los de antes, pues pensamos a partir de la Revolución Mexicana, porque antes eran jefes políticos y había presidentes municipales, pero era otro sistema totalmente en la época porfirista. Entonces, a partir de la Revolución Mexicana, los primeros alcaldes, pues sobre todo hay muchos egresados de los cuadros revolucionarios, pero sobre todo también de los cuadros obreros.
podríamos decir que hay una época que termina con el siglo, o sea, se inicia en los 40 y termina en el año 2000, y del año 2000 para acá ya tenemos una época diferente, y como decía Miguel Ángel Luján, pues también cambian los sistemas, se va purificando, la forma de elegir se va haciendo más transparente, y se olvidan todos los problemas que teníamos antes, ¿verdad? De que pues estaban muy amañadas las elecciones. Si bien es cierto que esas elecciones pues casi no tenían oposición, ¿no? Se habían puesto de acuerdo, se lograba un consenso, el PRI decía quién iba a ser, ¿verdad? Y todo el mundo empezaba a aplaudir al participante. Pero entre los viejos alcaldes hay muchos que vale la pena realmente mencionar porque tuvieron una gran trayectoria. Mencionaban por ahí, por ejemplo, al licenciado Carlos Cárdenas Rojas, que llegó a tener además cargos además de ser alcalde, cargos importantes en la Procuraduría de la República. Uno muy importante que me gustaría recordar mucho sería Vicente Luna Campos. Vicente Luna Campos tiene una trayectoria que pocos creo que recuerden y reconozcan, una trayectoria política muy, muy importante dentro de los cuadros alemanistas y después del siguiente presidente, que también fue don Adolfo Ruiz Cortines, que era también veracruzano. Vicente Luna Campos es un ejemplo, no nada más por haber sido presidente municipal, y por haber sido diputado, sino porque durante muchos años él fue tesorero de la nación y realmente su proceder ejemplar, honesto, hizo que durante casi 3 periodos, 3 sexenios, él estuviera a cargo de la tesorería de la nación. Como él, pues podemos decir también de otros que hicieron una gran carrera política, como mencionaban a Rafael Murillo Vidal. Dentro de los que hicieron o trabajaron bien por la ciudad, y yo creo que empezaron a sentar las bases de un cambio, pues yo recuerdo mucho a Juan Albrán del Mazo, porque durante su periodo como presidente municipal empezó a haber un cambio en la ciudad, en las banquetas, en los parques, etcétera. Después tendríamos a Melesio Cortés de la Huerta, que nos lo mandaron desde México, al doctor Abel del Bosque, que ya fue de los primeros que eran políticos que se hacían en la misma ciudad de Orizaba. Otras gentes como Humberto Gutiérrez Zamora, muy activo, muy proactivo dirían ahora, y que sin embargo tuvo la mala suerte de que le tocara el terremoto. Miguel Ángel se ha de acordar muy bien de esto. Le tocó el terremoto, pero inmediatamente él se abocó a hacer una serie de gestiones que permitieron que por lo menos se atenuara todos los males que provocó ese terremoto de 1973. Y bueno, pues ya de ahí en adelante tenemos otros presidentes que empezaron a darle otra imagen a Orizaba. Quiero recordar el trabajo, por ejemplo, de Enrique Martínez Madrid, que yo siento que él recuperó la confianza de la ciudadanía. Aún siendo él de extracción obrera, sin embargo, tenía un don de gente especial que le permitió ir limpiando la ciudad, que entonces estaba asolada por gente que se había apropiado de las calles, y sentó las bases, siento yo, de ese cambio.
ya cuando vino gente como Isaías, con una visión ya de arquitecto, una visión urbanística, pues se empiezan a realizar cosas que estaban solicitándose desde hace mucho. Por ejemplo, la pavimentación de la calle real, la calle principal, la Oriente 6 y Poniente 7. Antes de eso hablábamos de que le llamábamos a la ciudad Orizabaches por los múltiples baches que tenía. Entonces la pavimentación hidráulica que se empezó a gestionar y que había empezado entiendo que con Enrique Martínez Madrid, pues siento que le vino a dar un cambio más interesante a la ciudad. Recuerdo de Manuel Mejías Huerta, que también él, una persona honesta, honrada, trabajadora, en su época se empezó a hacer la gestión para el trabajo del río Orizaba, que ya después vinieron otros alcaldes a hacerlo una realidad. Y bueno, pues como él ya podríamos hablar de los que siguieron. Cuando vino un cambio, por ejemplo, cuando los primeros, surgieron los primeros presidentes municipales de la oposición, que parecía que aquí nunca iba a llegar. Entiendo que fue Tomás Trueba Gracián, el primero de los alcaldes que ya no fue del PRI, sino que era del PAN. Siguió Ángel Escudero, luego volvió a ser del PRI con Martín Cabrera, luego otra vez el PAN con Emilio Stadelman. Y estos últimos, a partir de Juan Manuel, que ha hecho, realmente es un parteaguas para la ciudad y por su visión, porque logró la transformación de una ciudad que había perdido su categoría de ciudad industrial y la convierte en una ciudad con atractivo turístico. Y yo recuerdo que una vez platicando con él ahí en la alcaldía me pregunta que si pensaba yo que se podía hacer turístico, y le decía yo que el río pues era casi como una ciudad medieval. Él conocía Europa, ¿verdad? Y podría atestiguarlo. Y bueno, pues de ahí en adelante se siguió todo ese trabajo que han venido haciendo. Siglo XXI ya es otra cosa muy diferente de lo que fue la segunda mitad del siglo XX, que es la que yo puedo recordar mejor. Y bueno, no quisiera extenderme mucho en esto, ¿no? Muchas gracias, maestro. Muchas gracias. Bueno, vamos a pedirle a don Alejandro Saidí nos comente algo acerca de esa trayectoria histórica de Orizaba. Alejandro. Muchas gracias, Marco. Muy buenas noches a todas y todos. Bueno, pues definitivamente no podré aportar tanto como don Miguel Ángel Luján y don Rafael Islas, debido a que uno puede analizar la política desde el momento en que empieza a formar parte de la misma. Yo recuerdo, posiblemente mi primer recuerdo de algún alcalde haya sido con Armando Ruiz Ochoa, en aquel entonces, a pesar de que yo no tenía todavía la edad suficiente para votar en el 92. Sin embargo, recuerdo muy claramente mi primera votación a la alcaldía de Orizaba, y fue precisamente Tomás Trueba Gracián en el 94. Él años antes había sido mi maestro en el Colegio México, donde tuve la oportunidad de conocerlo y donde tenía definitivamente una imagen clara como persona, como familia, y lo que representaba desde luego. Y como dicen, en aquel entonces vivir el primer cambio de PRI hacia un nuevo partido, pues también creo que es una transición importante en cualquier ciudad, estado o país.
y aquí en Orizaba recuerdo que se vivió realmente una campaña pues muy bonita, campañas muy distintas a las de ahora, donde cada vez se vuelven más mediáticas, y creo que con el COVID como anfitrión de las próximas elecciones también habrá que hacer un análisis profundo cómo serán las nuevas campañas con respecto a las pasadas. Yo creo que se va a caminar mucho menos, se irá de puerta en puerta definitivamente mucho menos, no habrá tantos eventos masivos ni saludos de mano en las próximas elecciones. Definitivamente para mí marcó un antes y un después el que haya habido esa transición en Orizaba con Tomás, posterior desde luego Ángel Escudero. También recuerdo que fueron buenas administraciones, inclusive yo lo viví siendo candidato muchos años después, donde la gente me recordaba por haber abanderado Acción Nacional, que había habido dos muy buenos alcaldes de Acción Nacional. Y bueno, desde luego Emilio Stadelman en el 2004 también es una importante en esta imagen como partido. Sin embargo, también considero que hubo un antes y un después, pero a los alcaldes no solamente hay que catalogarlos o calificarlos en base a sus logros, porque hay que verlos en todo un entorno. Depende mucho la relación que tengan los alcaldes, pues en el ámbito empresarial, en el ámbito o en la relación que tengan con su gobernador y desde luego con la presidencia de la República. El recurso que puedan ellos bajar a través de las diferentes instancias determinará si van a contar precisamente con el recurso suficiente para hacer obra, para cumplir las exigencias de todos los ciudadanos, que realmente sabemos que en aquel entonces pues eran muchísimas. Hoy podemos hablar, y ahí coincido plenamente con Rafael Islas, que tenemos un Orizaba moderno, un Orizaba enfocado, volcado hacia el turismo. Antes éramos vistos por todo el país como una zona industrial. Creo que eso prácticamente se le puso pausa. Y aquí quisiera yo señalar pues a todos los alcaldes que han pasado desde que tuvimos el auge en aquel entonces hasta los días actuales, que no se ha hecho gran cosa por traer empresa a la región. Ya no podemos hablar nada más de Orizaba, desde luego, pero podemos hablar como una región. Y eso también recae la responsabilidad en todos aquellos que pasaron por la silla de la presidencia y no se enfocaron a ver precisamente a Orizaba como parte trascendental y cabecera de una región tantísima y además riquísima, que podría dar para muchísimas empresas, muchísima industria y con ello traer riqueza y muchísimo empleo también. Y bueno, las últimas administraciones yo las catalogaría con una serie de altibajos, desde luego, donde quien ha brillado, desde luego, ha sido Juan Manuel, pero todas las personas que han alternado de su mismo grupo, pues creo que sí han dejado mucho que desear, lamentablemente, inclusive en cuanto a algunas obras que no las ha realizado Juan Manuel, creo que la gente se las ha realmente asignado erróneamente a Juan Manuel, aunque haya sido Hugo Chaín o haya sido Igor quien lo haya hecho, ya mucha gente cree que todo lo bueno lo ha hecho Juan Manuel aquí en la región. Creo que ha faltado eso en todos los alcaldes, una visión más global, más regional, donde se integren todos los municipios y donde se busque realmente la inversión y la generación de empleos que tanta falta nos hace, y estoy seguro que en los próximos meses y años nos hará todavía aún más con esta crisis, primero de salud y luego económica que viene por delante. Muchas gracias, Alejandro. Digo, un dato muy importante que nos acabas de dar para reflexionar. Vamos a pedirle al maestro Daniel Velasco Sánchez que nos aporte también. Adelante, mi querido Daniel. De todo esto que comentan y platican es muy cierto. Nuestra Orizaba ha sido una serie de cambios y transformaciones. La administración de la cual yo estuve muy cercana fue a la administración del licenciado Francisco Manuel Mejías Huerta. Un hombre visionario, un hombre de gran corazón, un hombre que hoy en la actualidad hacen falta. De esos hombres allegados a la ciudadanía. Él, siendo magistrado de la Suprema Corte de Justicia del Estado, pidió permiso para ausentarse de la magistratura para venir a presidir un municipio. Y le decía a sus magistrados, compañeros,
¿cómo es posible que dejes esta silla donde está más cómodo, donde tienes un mejor salario, para irte a un pueblo a gobernarlo con todos sus problemas? Y la verdad es que él tenía un gran amor a Orizaba. Yo creo que es de los últimos presidentes priistas allegados al pueblo, allegados a la ciudadanía. Es uno de los últimos presidentes priistas realmente involucrados en lo que es amor a su ciudad. Manuel Mejías Huerta regresa o viene a Orizaba a ser presidente municipal porque él nació en el barrio, o más bien en el, le dicen patio de Santa Anita, lo que está dentro, en la colonia, perdón, en la calle Colón. Ahí está el patio de Santa Anita. Él nació ahí y por eso él tenía mucho amor por el río. Me da tristeza y debo decir que mucha nostalgia cuando veo en las noticias o en los lugares donde hay información, internet, etcétera, que dicen que en 2003 empieza el rescate del río Orizaba. Y eso es una mentira. El rescate del río Orizaba, ya lo comentaba el maestro Rafael, empieza con Manuel Mejías Huerta. Un rescate donde junto con otro hombre de mucho tamaño, de mucha visión y muy de pueblo, Gerson López Maldonado, siendo él el síndico único de esa administración, que déjame decirte, Marquitos, que dentro de todos estos cambios que hablamos, esta administración fue la primera administración pluripartidista. Hasta antes, todas las administraciones eran el partido que ganaba, se llevaba todo, carro completo. A partir de la administración de Manuel Mejías Huerta, entran las administraciones pluripartidistas. Entonces, quiero hacer mención en este punto. Primero, el rescate del río Orizaba lo empieza Manuel Mejías Huerta junto con Gerson López Maldonado, donde ahí realmente se rescató el río Orizaba, donde era un foco de infección tremendo, torres de basura, de animales muertos, de colchones, de todo lo que había, caía al río Orizaba. Es más, los drenajes de las casas aledañas caían al río Orizaba. Manuel Mejías Huerta y Gerson López Maldonado, presidente y síndico del municipio, toman esta iniciativa y empiezan a limpiar. A los 15 días de haber empezado a limpiar, porque ellos bajaban, no eran presidentes de estar atrás de un escritorio, eran presidentes de estar en la obra. Y ellos, tanto Manuel Mejías como Gerson, primero el licenciado Mejías, a los 15 días de entrar a limpiar, cayó con una fuerte infección que estuvo 15 días en el hospital por la gran infección que había en el río Orizaba. Pues posteriormente, como al mes, Gerson le tocó y él estuvo como 10 días en el hospital. ¿Eso qué quiere decir? Que realmente el rescate del río Orizaba, los que entubaron las aguas negras que caían o que se vertían al río Orizaba, fueron Manuel Mejías Huerta y Gerson López Maldonado. Esa administración, nada más con esa obra, mi querido licenciado, habría para satisfacer. Sin embargo, déjame decir que él, Manuel Mejías Huerta, fue el que empezó a hacer circunvalación norte, que fue de Panteón hasta la Norte 2, que es donde está como bulevar, toda esa parte, ahora hay una gasolinera. Entonces era la parada de los camiones de Cerritos, ahí estaba, hasta ahí llegó Manuel Mejías Huerta, pero viendo a futuro que podía continuar este arco, construye también, a él le tocó hacer el puente de Tlachichilco, lo que está por donde está ahora Tyson, los Tigres y todo ese puente que cruza el río, ese también lo dejó elaborado Manuel Mejías Huerta. Un hombre visionario, un hombre con un amor y un carisma, pero más allá de sus obras, que son excelentes y de un reconocimiento a nivel nacional e internacional,
déjame decirte que era un hombre humano, era un hombre humilde. Humilde no en cuanto a carencias, sino que también lo había, pero humilde en su persona. Era un hombre de pueblo, era un hombre que trabajaba y que estaba cerca. Me tocó tener la fortuna de trabajar con Magda, la señora Magdalena Islas de Mejías Huerta, en el DIF. Y nos tocaba a nosotros, yo fui subdirector del DIF, y nos tocaba ir a las colonias. Se repartía la leche del DIF, el lacto DIF, el queso, en fin, una serie de acciones que era todos los días trabajaba, y todos los días se trabajaba en colonias. Y había talleres. Escuchar una participación muy importante, como siempre muy atinada, de nuestro compañero licenciado Carlos Aranzábal Rodríguez. Bienvenido en esta noche en que estamos recordando todo lo que podríamos ser los cimientos de esta bella ciudad de Orizaba. Adelante, mi querido licenciado Carlos Aranzábal Rodríguez. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos los que nos escuchan, los que están aquí en el panel. Hablar del municipio de Orizaba es hablar de una bella historia, pero creo que esa historia pues se tiene que hablar y escribir en un buen libro. Pero hablar de los alcaldes municipales que ha tenido nuestra bella ciudad, pues es hablar de personas que han puesto un granito de arena a lo que hoy tenemos como ciudad, a lo que hoy se ve como una ciudad ejemplar a nivel nacional. Yo puedo señalar, y me sorprende la cuestión de tener ya 51 periodos, como tú lo decías al principio, de administraciones municipales. Sí mencionar la importancia que ha tenido el Partido Revolucionario Institucional en su momento, porque hablan de 21 administraciones que han tenido a lo largo de la historia municipal, y 3 administraciones de acción nacional, acción nacional, perdón. Es interesante porque han dado esos cambios y han sido cambios por necesidades y situaciones que la gente, la ciudadanía lo ha pedido, ¿sí? Yo siento que la institución como la alcaldía municipal se rige a través de los años por personajes que representan algún sector. Hablaban de don Daniel Sierra Rivera, un sector obrero en el cual pues nosotros como orizabeños debemos de estar orgullosos de nuestras raíces, ¿sí? Esa Manchester orizabeña que mencionaban hace un momento surge de ese sector obrero del cual somos la base, o son la base de toda la ciudadanía, del sector de trabajo, del sector laboral, muchos ciudadanos, muchos que hoy a lo mejor somos más jóvenes, provenimos de mucha gente de trabajo, mucha gente que trabajó en la cervecería, mucha gente que trabajó en las textileras. Vaya, somos sangre de trabajo, ¿sí? Y esa gente pues es la que de alguna u otra manera nos representó a nuestras familias anteriormente. El ser el alcalde municipal conlleva muchas responsabilidades. Una de ellas pues es la gestión con la que puede desarrollar un ayuntamiento, la administración que se da en un ayuntamiento, pero más que nada la gestión, el poder tocar puertas, el poder, valga la redundancia, el poder gestionar todos los recursos en todos los sectores habidos y por haber para poder disfrutar los ciudadanos las cuestiones de necesidad, de primera necesidad que tenemos en la ciudad. Y hay muchos, hablar de todos los alcaldes es muy difícil. Sin embargo, yo sí veo dos parteaguas, como lo mencionan. Yo veo en la gestión del arquitecto Isaías Rodríguez Vivas
en el año de 1979 a 1982, ahí hay un parteaguas muy importante, porque geográficamente la ciudad de Orizaba, pues digamos que es un poco hacia hondo, hacia abajo, y el construir a gran escala esa obra majestuosa, esa pública de la calle Real, creo que fue una obra que hasta el momento ha sido considerada una de las mejores a nivel estado, porque han pasado de 25 años o más y esa obra no se le ha tocado en ningún momento, se le ha puesto maquinaria alguna, y eso habla de que fue una obra bien establecida. Y pues obviamente negar que la siguiente gestión de Juan Manuel Díez en el 2007-2010 fue un cambio que demostró organización, un poco de organización, pero se dejó de gestionar. Ahí fue un cambio distinto, se abocó más a lo empresarial y poder hacer a la población poder realizar diferentes obras. Obviamente que han venido a transformar Orizaba, pero son obras que a lo mejor venían teniendo un cimiento de todos los alcaldes que han mencionado mis antecesores. Entonces, si hablamos de 21 alcaldes de extracción priista más 3 de extracción panista, sería ingrato de mi parte poder nada más mencionar 2. Pero, sin embargo, hablo del parteaguas que ha habido de ese cambios. Pero sí siento que cada uno de los alcaldes que han pasado a lo largo de la historia de nuestra ciudad han puesto su granito de arena y han dejado su corazón en Orizaba. Entonces, la ciudadanía debe de ser consciente que Orizaba no se cambia de la noche a la mañana y no se por una sola persona o un grupo nada más, sino hay que darle el valor a todos estos ciudadanos que le han dedicado al menos 3 años, dos administraciones de 4 años, a esos ciudadanos que le han dedicado su tiempo, su amor y su esfuerzo para que Orizaba hoy sea una de las ciudades mayor reconocidas a nivel nacional, una de las mejores ciudades a nivel local en nuestro estado de Cruz, y pues no hay duda que el orgullo que cada uno de los orizabeños tenemos por nuestra ciudad hace que nos enaltezca el ser orizabeño. Entonces, para mí, yo coincido con todos, porque todos han hablado, algún alcalde en especial, para mí todos han dejado su aportación. Hay unos más, otros menos, pero creo que la fortuna de ser alcalde y representar a la ciudadanía es importante. Y ahí enaltece por el trato digno que recibe cada sector. Obviamente también puedo señalar el trato que tenemos o que se debe de dar con nuestros vecinos, nuestras ciudades vecinas. Ese es un trato porque somos hermanos y en Orizaba siempre hemos tenido esa forma de vivir, de aceptar a todos nuestros hermanos, de recibirlos con mucho cariño, y hay veces que se ha perdido, yo te puedo hablar de 15 años, se ha perdido esa delicadeza, ese detalle tan especial de tratar a nuestros vecinos distinto a como tratamos a nuestros orizabeños. Muchas gracias, licenciado Carlos. Compañera y licenciada también en Ciencias de la Comunicación, nuestra compañera Sandra, adelante con tu pregunta de fuego de cada 8 días. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y bueno, quisiera preguntarles a todos. No hablo específicamente de una persona, hablo de una administración, bueno, de más de una administración. En los últimos 12 años se ha prevalecido pues un mismo grupo político. Es cierto que Juan Manuel Díez hizo cosas pues que todo el mundo le reconoce realmente, ¿no? Pero ha valido la pena todo este cambio, esta transformación de la ciudad en estos 12 años,
y aunque a mí no me conste, pero sí se observa de alguna manera, habían terrenos o casas que estaban intestadas y que ahora las tienen personas que son funcionarios del ayuntamiento. Recuerdo alguna persona que tenía problemas económicos y que resulta que ahora a 12 años de estar en algún cargo político, pues ya tiene 2, 3, 4 propiedades, ¿no? No me consta cómo lo hicieron, no sé cómo lo hicieron, pero al final de cuentas este crecimiento que se ha tenido en la ciudad y con este tipo de situaciones que se han dado, y yo creo que no es la única observación que pudiéramos hacer, ¿ha valido la pena el cambio? Quien me quiera responder es la pregunta. Si me permiten, Marco. Adelante. Mira, Sandra, buenas noches. Mira, yo creo que hay que saber reconocer cuando hay una buena administración, secas. Yo creo que, y no quisiera hablar únicamente de Juan Díez, sino los últimos alcaldes que, como bien dices, forman parte de un grupo político o del mismo grupo político. Yo siento que sí les ha faltado, sobre todo te voy a decir un par de cosas. En primer lugar, les ha faltado sentido humano a ellos y a todo el ayuntamiento, ¿no? Al cabildo, al ayuntamiento en sí, todas las direcciones. Ha faltado muchísimo sensibilidad social. No hay sensibilidad social en ninguna de sus administraciones. Y ha faltado lo que he insistido muchísimo, que es una visión regionalista. Una visión, ya que somos una zona metropolitana, donde somos un centro comercial de toda una región muy vasta, muy amplia, un centro de salud regional, y no hemos podido trabajar de la mano en un proyecto o en 10 proyectos integrales con toda la región, con todos los alcaldes de los diferentes municipios. Yo te diría que falta eso, la visión regionalista, donde se generen realmente empleos de calidad, servicios de calidad, y un mejor nivel de vida para todos los habitantes, no solamente de Orizaba. Orizaba se ha salido del esquema de la región por una buena administración. Yo te voy a decir algo, a los alcaldes recientes sobre todo, hay que valorarlos o hay que evaluarlos en base al contexto histórico, político y social en el cual ahora sí que llevaron a cabo sus actividades. Te voy a decir, por ejemplo, Juan Manuel entró en un momento privilegiado. Su amistad con Fidel Herrera Beltrán y con Javier Duarte de Ochoa le dio recursos prácticamente ilimitados para trabajar en el ayuntamiento, lo cual, pues desde luego que ahora sentado pues en calles, en baquetas, alumbrados, drenajes, todo lo que hemos podido ver, y desde luego un amplio proyecto turístico, como ya hicieron mención los compañeros. Yo te tengo que decir que con dinero no es necesario ser un buen alcalde, sino un buen administrador, un buen proyectista. Ese es mi punto de vista, y sobre todo que les falta mucho sentido humano a las administraciones recientes y sobre todo sensibilidad social. Ese es mi punto de vista. Muchas gracias, ingeniero. ¿Alguien más que quiera ahondar en la respuesta? Sí, si me permiten, sobre el cuestionamiento que hace nuestra amiga Sandra González, hay una cuestión que yo te mencionaba hace un momento de los dos parteaguas que teníamos y el tipo de gestión que se hace. Menciona Alejandro algo muy cierto, el apoyo que se tenía del gobierno del estado y pues por ende las diputaciones locales y federales para poder bajar los recursos. Esas fueron primordiales por parte del Partido Revolucionario Institucional. Era su parte fundamental laboral, de trabajo, pero en esta ciudad de Orizaba se perdió ese trato con la gente. Se perdió y se encaminó más al sector turístico, y que hoy nos damos cuenta con esta pandemia que estamos viviendo, que muchos de los ciudadanos pues no tienen empleo, y nosotros se supone que necesitamos del empleo. Tenemos la infraestructura, tenemos un Cerritos, tenemos un Cocolapan,
donde podemos detonar esas infraestructuras para atraer empresas textiles, para atraer fábricas y generar ese tipo de empleos, de los cuales hablábamos de hace muchos años, fue lo que nos dio gloria como municipio, como ciudad. Y si no lo detonamos, si lo dejamos a la orilla, al olvido, y nada más nos dedicamos a un concepto como es el sector turístico, hoy nos damos cuenta que nada más genera resultados para solamente unos cuantos. Pero si nos olvidamos de esa gente, de ese sector tan vulnerable que son los patios de vecindad, las colonias, los barrios, donde verdaderamente la gente, la de sangre trabajadora, no tiene empleo, pues desgraciadamente vamos a estar sufriendo todo este tipo de situaciones como las que hoy estamos viviendo. Si no atraemos el comercio, si no traemos empresas, desafortunadamente vamos a estar viviendo, no hoy, que vamos a iniciar una etapa muy difícil económicamente, sino la vamos a estar viviendo durante muchos años, ojalá y no, espero y no, ¿sí? Pero creo que es latente, o lo que se viene es complicado, pero si no atraemos otra forma de vida en Orizaba, va a ser muy difícil que salgamos pronto de esta situación. Entonces, ¿le ha venido bien? Siento que no le ha venido bien, yo doy claro, no le ha venido bien. Es un político, un grupo que ha manejado poder a su antojo, tan sencillo como es mencionar cómo llegaron sí, en el 2000, llegaron a escasos 2-3 días de elección, sí, entonces llegaron tumbando puertas, llegaron rompiendo la ley, llegaron con mucha fuerza. Entonces, desafortunadamente, esa ha sido su manera de ser durante estos 14, 15 años, ¿sí? Implantando lo que ellos dicen, y eso no es así. Yo les hablaba de que los sectores, los verdaderos sectores de nuestra ciudad, no se han tocado, no se han apoyado, sin embargo los tienen sometidos, y eso es lo más grave. Muchas gracias, licenciado. Si alguien quiere abundar más a la respuesta, o continuamos con el tema. Licenciado Luján. Bueno, yo quisiera nada más ahorita hacer referencia a dos antecedentes de tipo histórico. A principios del siglo pasado, los presidentes municipales no cobraban sueldo, de acuerdo con la ley de aquella época. Lo único que tenían de privilegio era que no pagaban impuestos. En aquella época, los presidentes iban a trabajar sin cobrar sueldo. Y Orizaba fue un territorio fue muy grande en la época de la colonia. En el año de 1776, que es cuando le dan el escudo de armas a Orizaba, le dan los límites de Orizaba. Y ahí, por el decreto del rey, decía de que Orizaba, su jurisdicción era de 2 leguas a los 4 vientos. Quiere decir que el territorio de Orizaba, tomando como base la plaza principal, que es donde se iniciaban las ciudades por ley, que es donde está el Palacio de Hierro ahora, si mides 2 leguas a la redonda, cada legua son 5,5 kilómetros. Verás que daba a la barranca de Metlac hacia el oriente, hacia el poniente, hasta Ciudad Mendoza, y al norte otra. O sea que era muy grande el territorio de Orizaba. Yo creo que a futuro podrá verse la necesidad de que muchas regiones se integren más, porque hay mucha división, cada presidente, somos varios municipios acá lo que colindan, se han creado, entonces cada presidente tiene sus ideas, no se puede armonizar y planear una buena administración. Estoy hablando pasado y futuro. Muy bien, licenciado. Hay que recordar las épocas que le han dado origen a esta ciudad de Orizaba, y recordar, por qué no, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención la historia de Xochitl, el profesor Xochitl, quien fue el que puso el drenaje en la ciudad de Orizaba y también el agua potable en los años 40, ¿no? Y que no había muchos presupuestos. Es hasta más o menos en los años 90 cuando
precisamente con el gobierno de Salinas de Gortari, que se generan mejores formas de distribuir las riquezas para en favor de los municipios. Anteriormente todas las riquezas se concentraban en la Ciudad de México y después se fueron y se incorporaron con programas. Y entonces hay un parteaguas de los alcaldes de antes y los alcaldes que hoy gozan de mayores presupuestos. Pero los alcaldes de antes, por ejemplo, Madrid, que limpió Orizaba, que la puso bonita, que pudo negociar con los comerciantes para que pudieran meterse al mercado sin tirar un solo golpe, a través de un diálogo, una gente muy honrada, logró eso. Xochitl, como lo decíamos, Enrique García Vera, iluminó toda la ciudad de Orizaba, entre otras cosas, Manuel Mejías Huerta, circunvalación, empezó la limpieza del río, que después precisamente Martín Cabrera Zabaleta continuó haciendo esa limpieza. El propio Armando Ruiz Ochoa, cuando rescata el convento de San José, a los vecinos que vivían ahí, los pasaron a viviendas más dignas, y ese lugar se desocupó y se rescató, y ahora vemos lo que es. Yo creo que todo ha ido caminando poco a poco, ha ido evolucionando. ¿Qué punto tienen ustedes de vista acerca de ello? ¿Realmente estamos ante un proceso evolutivo o realmente a etapas únicamente pues que ha tenido Orizaba? ¿Qué es lo que sucede realmente? Pero ¿qué es lo que necesita Orizaba realmente para cambiar, para que podamos atender todas las necesidades de la población? No sé si alguien quiera abundar o ahondar en ello, en esa respuesta. A mí sí me gustaría decir algo sobre esto. Si alguna vez han trabajado en planeación, la planeación se hace a mediano y largo plazo, bueno, a corto plazo también, pero a mediano y largo plazo, ¿no? Y se trata de fijar cuál es la imagen objetivo de lo que queremos. Entonces, a futuro, ¿qué es lo que se quiere para Orizaba? ¿Qué es lo que se requiere ir haciendo para llegar a ese futuro? Obviamente, los cambios tecnológicos, los cambios científicos nos van dando otra manera de ver las cosas, ¿no? Así tuvimos una época en donde había tranvías de mulitas, luego vinieron tranvías eléctricos en la ciudad, igual que en otras ciudades de Veracruz, Jalapa, pero llega un momento en que eso ya no es funcional o es más caro, se abarata el transporte con el petróleo, con el motor de combustión interna, y empieza a reemplazarse todo eso. Yo creo que muchas veces el problema que tenemos es de que para que pudiéramos tener un futuro mucho mejor, más sustentable, tendríamos que tener el acuerdo no nada más de quienes dirijan la ciudad, sino la región y, más importante, el Estado y el país, porque si no hay una visión de Estado, ¿verdad?, para crear las condiciones adecuadas para el desarrollo regional, pues obviamente vamos a tener limitaciones. El municipio en sí es chico. Fue un municipio grande, un municipio que tuvo, era el cantón de Orizaba, ¿verdad? Tenía muchas otras pequeñas poblaciones, pero políticamente, y sobre todo después de la revolución, le empiezan a quitar terreno, ¿sí? Hay el ejemplo, por ejemplo, Fortín se hace muy grande porque un político como Cándido Aguilar, pues diríamos ahora, fue muy habilón, ¿verdad? Porque se hizo de un gran territorio, siendo que era un municipio que no tenía realmente mayor chiste. Sin embargo, él tuvo la visión y estaba en una posición privilegiada. Lamentablemente también vemos que muchos de esos avances o esas planeaciones se dan porque alguien lo ve, pero para el beneficio propio o de su región. No se ve el beneficio regional, que es el importante, ¿no? El estado de Veracruz podría ser realmente
un Estado que diera mucho, que pueda aportar mucho, pero para eso necesitamos gente que entienda las necesidades, que pueda realmente hacer una buena planeación a futuro. Yo recuerdo que algunos de nuestros políticos, como era el caso de Dante Delgado, no sé si todavía piensa igual, pero él hablaba mucho de más sociedad y menos gobierno, ¿sí? Es decir, más participación de la ciudadanía, menos imposición del gobierno para llevar a cabo las cosas. Sin embargo, a veces, y ustedes hace un poco hablaban del problema de la cuestión social, de que había que tener más empatía social. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Sin embargo, hay que definir bien qué es lo que se requiere, ¿verdad?, para acercarse a la gente. Porque si no, como decían antes, le das a alguien la mano y se toma el brazo, ¿sí? Es decir, la gente puede llegar a abusar cuando uno no tiene una visión correcta, una visión bien integrada, ¿verdad? Y sobre todo, no apartarse de esos objetivos. Planear el crecimiento regional no sería difícil, porque tenemos ya mucho conocimiento de lo que hay. Pero, por ejemplo, ya no podemos pensar en industria pesada para Orizaba, ¿verdad? ¿Por qué? Porque necesitamos grandes superficies de terreno, grandes parques industriales, no tenemos tanta espacio dentro de la ciudad. Entonces tendría que hacerse como una cuestión regional y buscar cuál sería el papel de la ciudad, que ya lo es en cuanto a servicios, ya lo es en cuanto a pues sobre todo a los servicios, ¿no? Porque es la que carga con muchos de los servicios regionales. Algunos se le quitaron, por ejemplo, ahí está el hospital que se fue a Río Blanco en lugar de quedarse en Orizaba, ¿no? Y es un hospital regional. Pero como eso hay que hacer muchas otras cosas. Quizás una de las vocaciones que pudieran ser sería la de una capital del conocimiento. Estoy pensando en algo así como los desarrollos, ¿verdad?, tecnológicos que se han hecho en ciertos lugares en Estados Unidos, los famosos valles de estos en donde la tecnología digital ha crecido tanto. Es decir, tenemos que ver para dónde va la ciencia, la tecnología y entrarle a eso, ¿sí? Quizá ya no pensar en una industria, por ejemplo, como era la industria de los tejidos, ¿verdad? Como era la misma industria de la cerveza, que ya ahora ya no emplea tanta gente. Todo se va automatizando cada vez más. Pero el conocimiento es muy importante. Si nos dedicamos a crear las condiciones para que ese conocimiento realmente pueda ir aportando, quizás se consiga algo mejor. Bueno, maestro, muchas gracias. Y bueno, si no hay alguien más, tenemos 3-4 minutos para cerrar el programa. El maestro Daniel, el doctor Daniel, estaba por ahí queriendo concluir. ¿Estás, Daniel, ahí? Aquí estamos Ya. presentes. ¿Estás, Daniel? Sí. Sí, aquí estamos presentes. Pues solamente para comentarles que lo que se dice hoy es muy cierto. Se requiere más humanismo, más acercamiento. Realmente hoy vemos a los presidentes de lejos, vemos a la gente que nos representa de lejos, son intocables, no se les puede acercar. Y termino solamente comentándoles a ese hombre al que yo admiro y lo tendré siempre como alguien muy especial. Manuel Mejías, a las 9 de la noche, 10 de la noche salía del Palacio Municipal, entonces que era el Palacio de Hierro, y caminaba por Madero tranquilo,
caminaba por el sur 3 para llegar a su casa ahí en Poniente 3, y caminaba con toda la tranquilidad, no llevaba policía, no llevaba nadie, solamente 2, 3, quienes éramos muy cercanos a él, caminábamos con él con toda la tranquilidad, y él se paraba lo mismo a comerse una memela o algo. Eso es lo que nos hace falta. Hoy un presidente al que podamos hablarle, al que sea cercano. Ciertamente se requieren muchas acciones, muchas actividades. Hablar de empresas es muy difícil. Orizaba es un municipio muy pequeño, no tenemos para dónde crecer. Sin embargo, sí podemos, como decía Alejandro muy atinadamente, hay que hacer conurbación. Si podemos abarcar a los demás municipios, estaremos enriqueciéndonos todos. Solamente es ese punto, ser más humano, más cercano al pueblo, más cercano a la gente, porque es la única manera en la cual, como ciudadanía, saldremos juntos. Es cuanto. Muy bien, doctor. Pues miren, no hay palabras para agradecerles todo este esfuerzo que como ciudadanos hacen, desde Jalapa, aquí en Orizaba, en nuestras casas, porque hemos encontrado un vehículo en donde poder, a través de los medios electrónicos actuales, poder contribuir al desarrollo de la ciudad, para que todos tengamos información de la nación. Un grupo de artesanos que se organizó para componer nuestro Cerro del Borrego, para hacer el caminito al Cerro del Borrego, que pudimos disfrutar muchas generaciones. Orizaba es eso. Orizaba es el resultado y el producto de todas las generaciones. Regidoras, jóvenes que apoyaron mucho ese desarrollo de Orizaba, del cual hoy estamos disfrutando. Nos esperan muchas cosas en el futuro, un futuro podría decirse incierto, pero afortunadamente con la gran participación de la ciudadanía, como ustedes, sus panelistas, yo creo que a nosotros nos van orientando hacia el rumbo que debemos de caminar. Lo más importante es que como ciudadanos involucremos a más ciudadanos, que nos escuchemos nosotros mismos para encontrar las mejores ideas. Yo les abrazo a la distancia, queridos amigos, actualmente a ti, querido ciudadano orizabeño. Muchas gracias por acompañarnos a lo largo de estos foros. Esperamos que estos foros contribuyan a que tengamos mejores formas de criterio, acervo cultural, ideas de lo que ha pasado en nuestra ciudad de Orizaba, principalmente a los jóvenes que a lo mejor no conocen una parte interesante de Orizaba, que se den cuenta que Orizaba no es de hoy, Orizaba es de siempre. Y entonces, hacia eso vamos. Muchas gracias, queridos amigos. Que tengan muy buenos días, buenas noches, buenas tardes o buenas madrugadas, dependiendo nos estén escuchando. Y dentro de 8 días, esperemos primeramente Dios, volver a tener otra vez este espacio en donde podemos participar todos los ciudadanos por un Orizaba mejor, porque Orizaba es de todos. Muchas gracias y muy buenas noches. Muy bien. Buenas noches, Marco. Buenas noches. Más, ahí como conclusión, yo quisiera agregar algo rapidísimo. Digo, lástima que estamos muy cortos de tiempo. La verdad es que es un tema que podríamos llevar muchísimo más, y a Sandra no se le pudo contestar perfectamente la pregunta que hizo. Yo acabaría con una frase que describe o que contesta tu inquietud sobre las últimas administraciones, y es de Benito Juárez: a los amigos, justicia y gracia; a los enemigos, la ley a secas. Yo creo que eso dice mucho de las últimas administraciones. Gracias a todos y buenas noches. Buenas noches. Yo quiero completar lo que dijo Marcos. Orizaba es de todos, no de unos cuantos. Así es. Muchas gracias por la referencia.